Muy buenas, sufridos ciudadanos. Déjenme que les mostremos luego, a lo largo del programa, algunas de las palabras que ha dicho José María Aznar. En ellas abunda una palabra que, por lógica o por lo que tiene que ser en estos momentos la clase que tenemos al frente del gobierno, pues resulta que le cuesta decir. Lo que abunda en ese discurso es una palabra que se llama España. Aparece por todas partes. Es más, aparece plasmado directamente, y lo dice él, su orgullo de ser español, algo que dice él, está convencido de que comparte con muchísima gente en España. Por supuesto que lo comparte. Lo ha dicho él, lo ha dicho Aznar, y lo ha dicho en medio de una situación en la que vemos que concluye un gobierno y nos deja quebrados, nos deja hundidos, nos deja pisoteados, nos deja nada más y nada menos que recibiendo el tortazo tremendo desde Europa, en el cual se nos dice abiertamente que nuestros bancos tienen que dotar muchísimo más dinero para cubrir su situación, aquel sistema bancario maravilloso. Pero es que además se hace a 3 semanas de un cambio de gobierno, con lo cual el problema de lo que se ha hecho quedará para el siguiente. Porque el señor Zapatero, el mismo señor que no ordena al Ministerio de Interior que actúe contra los indignados y los ocupas, el mismo que acepta supuestas derrotas de ETA que ni lo son ni se le parecen, el mismo que acepta que un señor como Otegi pisotee y humille el nombre de España diciendo que es inmaduro pedir la disolución de ETA, ese mismo presidente del gobierno ha preferido utilizar sus últimos días no para hacer reformas, sino directamente para tratar con terroristas. Y por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Una persona, José María Aznar, habla de España, el otro destroza España. Son dos polos, cada uno que elija el que quiera, yo tengo clarísimo con cuál me quedo. En unos momentos volvemos, les contamos ese discurso, les explicamos todo y atención con las imágenes que empieza a haber de violencia por las calles de Madrid. Lo van a ver. Sufridos ciudadanos, ya estamos aquí. Déjenme que les explique el pequeño regalito que nos tenía metido en una especie de Tupperware el señor Zapatero. Porque justo antes de marcharse, y no me refiero ya a lo de ETA, no, me refiero al regalito económico, pues nos ha dejado una cumbre en la cual no es que se nos hayan leído las 40, es que se nos han exigido las 40. Es que a partir de ahora va a resultar que nuestros bancos tienen que retirar dinero del mercado, con lo cual vayan ustedes a pedir un crédito a un banco para la compra de un piso, como empresa para intentar mantener sus plantillas, como autónomo para intentar mantenerse a flote. Vayan, ya verán con lo que se van a encontrar. Porque resulta que el último regalito, muestra de esa inoperancia absoluta y de esa incapacidad para representar a España en instancias internacionales, ha sido dejarnos con un boquete de 26.000 millones. 26.000 millones que tendrán que salir de cualquier sitio para refinanciar a los bancos y que ustedes no los van a ver. ¿Y por qué? Pues porque este presidente utilizó sus últimos días nada más y nada menos que para hablar con los Oteguis de turno. En vez de hacer las reformas que tenía que hacer, se dedicó a otra cosita, porque él quería pasar a la historia como el hombre que derrotó a ETA. Qué pena que lo que haya conseguido no sea ni una derrota ni nada que se le parezca, más bien una burla, y que haya tenido que venir Otegi a leernos la cartilla. Pero bueno, en unos momentos les vamos a mostrar unas imágenes que han salido también hoy a la luz, las imágenes de cómo se asalta la casa de Esperanza Aguirre. Ustedes verán esas imágenes y ustedes luego nos dicen si consideran que eso merecía la pena por parte de la actuación policial coger, chequear a ver qué pasaba, etcétera, ahí las están viendo, o no. Era simplemente una cuestión, oye, un incidente más en las calles y nada, lo que había que hacer era cogerles, darles una vueltecita por la comisaría y soltarles. Esta persona que están viendo tiene antecedentes penales como para parar un tren. Pero es que además, como pueden ver, no es que titubee. Su compañero está esperando en la esquina. Van directos hacia la puerta. Mírenlo, ahí está. Ángulo de 90 grados, se dirige directamente contra la puerta, patadón y adentro. La explicación inicial aseguraba que estas personas que las ven ahí correr como posesos estaban borrachas, que venían de juerga. Pues para venir de juerga, vaya puntería que tienen, vaya forma de soltar patadas, vaya organización, el uno viene por un lado, el otro viene por el otro y vaya manera de correr. Vaya forma de actuar unas personas borrachas. Luego vamos a hablar de esas imágenes y de qué está pasando en Madrid, una especie de ciudad ya sitiada por ocupas, por indignados. La delegada de gobierno ni aparece ni se la espera, pero ¿qué más da, no? Total, si estamos de salida, les dejamos el boquete a todos los ciudadanos españoles y que se apañen como puedan en la siguiente etapa de gobierno. Bueno, vamos a ver esas imágenes y las vamos a comentar. Déjenme que les presente a todos los tertulianos de la noche. Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que luego además nos vas a contar, porque ya lo de la pérdida de crédito de las instituciones empieza a salpicar hasta lo más alto, más alto, más alto.
Sí, estamos ya en el suspenso. Pues sí. José Antonio Vera, muy buenas noches. ¿Qué tal? José Cepeda, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cristina Cifuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y déjeme que la dé la bienvenida a don Francisco Álvarez Cascos, presidente de Asturias. Muy buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Y que pasemos ya al inquisidor, Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches a todos. Hoy traigo una pregunta difícil, como todas las que planteo. La verdad es que no les hago pensar mucho, pero ustedes tienen que votar porque si no, no nos queda claro qué es lo que piensa nuestra audiencia. Después de la presentación que ha hecho Carlos, el mismo gobierno de Celestino Corbacho, ¿se acuerdan ustedes de Celestino Corbacho, ministro de Trabajo? Valeriano Gómez, el camarada Valeriano, Elena Salgado, Pedro Solbes. ¿Ha dejado Zapatero España en la ruina? Si consideran que sí, 905-880771. Si por el contrario consideran que no, ha dejado Zapatero a España en la ruina, España como un solar, llamen al 905-880772. También pueden participar en Facebook, estamos con El Mundo a Cuestas, en Twitter también, @Mundo a Cuestas. Ya ha recibido los primeros mensajes Cristina Cifuentes, que la verdad es que esto sabe mucho, ya está todo el mundo aplaudiendo, Cristina, que estás ahí al quite. También mensaje de texto, veo, dejar un espacio, escriben lo que quieran y lo mandan al 27717. Pero vamos ya con la cumbre rescate de 1 billón. Dirán ustedes, ¿y ese dinero de dónde sale? De momento no está. Promete Europa que lo va a poner. ¿Eso qué significa? Pues que muchos ciudadanos europeos con sus impuestos van a rescatar países si alguno más cae. 26.000 millones para la banca española. Mañana tenemos encuesta de población activa con toda seguridad. Sí. Va a ser el paro superior al 20%. El año que viene también. El Fondo Monetario, la OCDE, todo el mundo coincide en que España tiene problemas gravísimos y que necesita más reformas. Además, estamos en una situación de rescate encubierto. El Banco Central Europeo lleva comprando deuda española a mansalva desde hace semanas y la verdad es que el tema está muy complicado. Pero Zapatero, el gran presidente, el gran timonel, el capitán del barco está tranquilo. Las entidades afectadas, que corresponde a ellas, lógicamente, explicitar sus planes de recapitalización en el tiempo que la Autoridad Bancaria Europea ha establecido, no necesitarán recurrir al apoyo público. No necesitarán recurrir al apoyo público. Don Francisco, ¿en qué situación usted formaba parte de aquel gobierno que cogió una herencia calamitosa? Yo diría que ni por asomo la que va a dejar ahora, esta es muchísimo peor, pero recibieron una herencia horrorosa, consiguieron darle la vuelta, pero es que lo de esta ya suena literalmente a cachondeo. O sea, lo que nos acaba de decir Europa es que no se fía de que España sea capaz de devolver o de pagar las deudas que tiene. O sea, mayor descrédito es imposible, asistidos por el Banco Central Europeo y Europa gritándonos ustedes no tienen capacidad para devolver el dinero que han pedido prestados. ¿En qué situación nos quedamos, don Francisco? En el año 1996 la situación era diferente porque el problema era que no reuníamos las condiciones para entrar en la Europa del euro. Y por eso la primera medida que adoptó aquel gobierno, pilotada la economía por Rodrigo Rato, fue un recorte de 600.000 millones de pesetas de las de entonces. Eso ocurrió mediante un decreto ley en el mes de agosto y era el recorte necesario para cubrir las facturas que encontramos en los cajones y que no tenían cobertura presupuestaria. Por lo tanto, para liquidar el agujero y para poner la economía española en el rumbo del crecimiento, que es el que 2 años después permitió a España entrar por derecho propio en el euro. Y ahora, pues la situación ya se ha tornado distinta, porque ahora es desde Europa, desde donde nos dicen lo que se ha hecho mal. Y no olvidemos que se está hablando ahora de un agujero de poca envergadura al lado del que se ha creado en el 2008, 2009 y 2010, porque la suma del déficit de estos 3 años es 260.000 millones de euros. Esto, para que la gente se vaya haciendo una idea, es más de 2 años enteros de pago de impuestos, de todos los impuestos nacionales de todos los españoles. Para que nos vayamos haciendo una idea de la fabulosa herencia que nos deja este personaje que se marcha tirándose flores de yo derroté a ETA. Roberto. Bien, vamos a ver, esto creo que dicho como has dicho y como están explicando todos los medios, que España, que los 5 primeros grandes bancos del país, porque de los otros hablaremos luego, tienen que recapitalizar 26.000 millones de euros, no explica el drama terrible que esto encierra. Bien, para empezar, Zapatero ha hecho una negociación absolutamente desastrosa. Es de juzgado de guardia que este indocumentado haya
permitido que a España le pongan a los bancos españoles una recapitalización mucho mayor que a los italianos, cuando son bancos mucho más sólidos, e incluso que a los franceses, y que demuestra que es un Mindundi al que todo el mundo desprecia y que una vez más se le han metido doblada de una manera estúpida porque él estaba en otra cosa. Pero vamos a ver, ¿qué significa esto? Pues señoras y señores, esto es absolutamente dramático. ¿Por qué es absolutamente dramático? Porque los bancos, cada 1.000 millones que necesitan guardar para recapitalizarse, retiran 10.000 millones de posibilidades de crédito. Esto significa, lisa y llanamente, que solamente estos grandes bancos, que son los que tenían riesgo sistémico para Europa, porque el resto le da igual a Europa, que se hundan las cajas, porque eso no supone un riesgo sistémico para Europa, y son los que mejor estaban, supone que van a tener que retirar del mercado de crédito 260.000 millones de euros. Eso, señoras y señores, significa que en los próximos meses el crecimiento económico del país va a caer solo por este hecho entre 2 y 3 puntos. Lo que pasa es que, Roberto, para que la gente se vaya dando un poco cuenta, esto, lo gracioso, por llamarle de alguna manera, es que ocurre a 3 semanas de unas elecciones. Es decir, la bomba no incluía, y lo digo con todas las connotaciones, no incluía solamente el paquete de os dejo a ETA sentada en las instituciones. No. La bomba incluía, además ahora, bregad con esta historia. Es el regalito final. Lo tenéis fino para salir de esta situación. Os dejo sin crédito. Es que el tema es absolutamente terrorífico y dramático. En términos de paro y de empleo, que eso entiende la gente muchísimo mejor, va a ser absolutamente tremendo. Porque... José, yo hay una cosa que de verdad que no entiendo. Hace aproximadamente, fue en julio, es decir, hace justo en verano, el presidente del gobierno dijo: yo me quedo al frente, yo voy a anticipar las elecciones, pero solo cuando haya terminado las reformas que necesita España. ¿Las reformas que necesitaba España era colar a ETA y dejarnos un boquete de 26.000 millones? Bueno, yo, como comprenderéis, no comparto nada de lo que estáis expresando. Por eso te traemos, claro. Y sobre todo en referencia al presidente del gobierno, ¿no? Porque yo creo que, claro, decir que el presidente del gobierno es quien marca cuando una organización terrorista hace un comunicado y dice, me refiero a los tiempos, o cuando el presidente del gobierno de España convoca una cumbre europea para dejar no sé qué sistema, si el problema no es la cumbre, o qué problema sistémico en el sistema financiero español, pues como es una broma. ¿Cómo que convoca? ¿Cómo que convoca? ¿Pero cómo que convoca? Pero si es el último mono. Él no ha convocado nada. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Usted ha visto que ¿Pero qué estás diciendo? No, hombre, pero no mientas. Roberto, no mientas. Respetemos los turnos. Pero no mientas. Roberto. Yo respeto los turnos, pero por favor, no digas mentiras como la catedral de Burgos. José, adelante. O sea, usted está afirmando que el señor Zapatero es el que ha convocado la cumbre esta europea. No, usted lo dice. Bueno, usted lo dice. No, el que va a convocar. Pero si es el último mono. Roberto, si hablas todo el rato no se entiende. Que a tres semanas de unas elecciones generales parece que el presidente del gobierno nos está dejando no sé qué regalitos, en palabras de los argumentos que estoy escuchando. A ver, José, como aquí, el argumento es mío, pues lo voy a explicar. Obviamente parece José, que ni el presidente del gobierno ha convocado ninguna cumbre europea. Vamos a ver, José, si vas a utilizar mis palabras, utilízalas tal cual. El problema no es cuando se celebra la cumbre. El problema es cuando nos descubren un boquete de 26.000 millones. Que me parece muy bien, sí. El problema es intentar dar la vuelta a la tortilla como para decir que ya lo sabemos. Ya sabemos cuál es el argumento fuerza, el argumento fuerza de algunos en esta mesa, que siempre la culpa de todo la tiene Zapatero. Pero lo que pasa es que de verdad que es que la tienen los Reyes Católicos. La verdad que es que esto se ha quedado ya casi obsoleto. Por cierto, que omitís también que parte de esta cumbre ha habido un comunicado también donde se ha dicho claramente que parece que España ha hecho muy bien sus deberes. Por eso nos dicen que necesitamos 26.000 millones. En comparación con otros países de la Unión Europea, que no merecen ni la pena citar. Pero lo que sí que es cierto, que a mí me parece también muy importante hablar que ese problema que tienen el sistema financiero europeo, con más de 70 entidades que efectivamente, según dicen las autoridades europeas, que hace falta recapitalizar y que afecta a 5 bancos españoles, pues es verdad que eso, espero que las entidades financieras españolas tengan la suficiente fortaleza como para que ellas sean capaces de recapitalizarse. ¿Te has fijado en un pequeño detalle? Y no hace falta que tiren del dinero público. ¿Te has fijado en un pequeño detalle, es muy importante. ¿Te has fijado en un pequeño detalle? Que las 5 entidades, 4 de ellas, de las que se pide que se blinden, que tengan más dinero para aguantar, son las más fuertes. Lo digo porque lo digo para que te vayas haciendo una idea por dónde van los tiros. No, pero porque evidentemente son también fuertes en toda Europa. No, José, solamente los tiros van por una... El sistema financiero español es potente. La gran pregunta, José, no le demos la vuelta. Eduardo, déjame un momento porque esta explicación es muy importante. Están diciendo que blindemos los bancos más fuertes porque sobre el resto prefieren casi ni preocuparse.
porque prefieren que haya un eje fuerte. No vaya a ser que se empiece a desmoronar el tema. O sea, cuidado no engañemos a la población, porque no es que se haya pedido que se blinden 5 porque los demás están de lujo. No. Se ha pedido que se blinden los 5 fuertes. No vaya a ser que tengan que empezar a comprar. 70 de toda Europa. 70 de toda Europa. Hablemos con propiedad. La gran pregunta es por qué se exigen más recursos adicionales. Cuando algunos hablamos de la crisis económica que a ningún otro país europeo salvo Grecia, es lo que nadie entiende. Cuando hay países que están mucho más expuestos a la deuda griega, como los bancos alemanes, como los bancos italianos, y los bancos españoles no tienen deuda griega. Nadie entiende por qué Zapatero ha cedido en ese terreno. A mí lo que me gusta cuando hablamos de cumbres europeas y del modelo económico español es que, claro, algunos argumentos, cuando se habla de la culpa de todo el modelo económico tal, la tiene el presidente del gobierno, nos damos cuenta que es que cuando hablamos del modelo económico es un modelo económico, como muy bien decía el señor Álvarez Cajos, desde que entramos en el euro, europeo. Y por lo tanto es un modelo que está crack a nivel sistémico. Por cierto, con la economía y un modelo económico ultraliberal a nivel mundial que está haciendo crack. Esa es la realidad. Una cosa muy breve. Es que vamos a ver, la obligación del presidente de gobierno cuando va a esa cumbre es solamente una, defender los intereses de España. El problema, es que muchos españoles tenemos la impresión de que no ha hecho eso, no ha defendido los intereses de España. Se ha dedicado pues a silbar, a contar nubes, no se sabe bien a qué, pero no ha ido ahí a pelear. Yo recuerdo en la época de Aznar, cuando Aznar iba a una cumbre europea, allí se estaban 20 horas, 40 horas o 50 horas porque aquello no se terminaba hasta que no había un resultado mínimo. Escúchame, por favor, escucha un poquito. Hasta que no se terminaba la negociación. ¿Cuál es el problema de Zapatero? Zapatero está en otra cosa desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo de verdad que ha perdido una ocasión de hacer un último servicio a su país. Haberse dejado las uñas y los dientes allí si hacía falta. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya concluyo. Que al final nos deja un agujero que va a ser realmente tremendo y quienes lo van a pagar no es el Partido Popular, son los españoles. Claro. Los españoles que quieran montar un negocio, que quieran pedir un préstamo, que quieran comprar lo que sea. Don Francisco, usted llega a una comunidad gobernada por el Partido Socialista y hace el típico acto de abrir y empezar a encontrarse cosas. Lo digo porque tengamos una referencia directa de qué es lo que ha ocurrido, porque están muy bien las cifras estas que luego se pasean por Europa, pero vamos al caldo real. Cuando se baja a pie de obra y uno abre las cuentas de una comunidad autónoma y empieza a descubrir determinadas cosas. ¿En qué situación se encuentra Asturias cuando usted la coge? Pues si me permite referirme al marco general, el problema de esta cumbre es la guinda de un proceso que se está larvando desde hace 3 años y ahora estamos recogiendo las consecuencias. Porque la política del señor Zapatero, que cogió un país en equilibrio presupuestario y con superávit presupuestario, ha creado un déficit del 9% en el 2008, del 11% del 4% en el 2008, del 11% en el 2009 y del 9% en el 2010. El agujero llevamos 4 años cavándolo a pico y pala. Y ahora en esta cumbre recogemos las consecuencias de una política que no ha sido igual para todos. Porque Alemania, que partía de los mismos datos de crecimiento y de desempleo que España en el 2007, Alemania no ha cavado este agujero porque han hecho una política responsable. Y hoy a lo que se enfrentan los españoles es al gran fracaso de la política del señor Zapatero, que medida en términos de empleo ha multiplicado por 3 la tasa de desempleo, cuando en la campaña del 2008 anunciaba la política de pleno empleo. Y esta es la realidad a la que se enfrentan los españoles el día 20 de noviembre. En Asturias, a pequeña escala, tenemos el mismo problema. El primer descubrimiento fue, al abrir los ordenadores del sistema contable, encontrarse 211 millones de euros del año 2010 sin cobertura presupuestaria. Que 211. 211 millones. En el programa Asturcom, que es el programa oficial de contabilidad de la comunidad autónoma. Sin cobertura presupuestaria, que es una ilegalidad, como pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas. Es decir, que se decide gastarlo sin pasarlo por ningún control legal. A continuación, el Ministerio de Economía se dirige al Principado y le dice que ha rebasado los niveles de endeudamiento autorizados. Y a continuación, la ministra de Economía se dirige al Principado el pasado mes de agosto para indicarnos que en el primer semestre, a 30 de junio, el Principado ya había superado el déficit autorizado para todo el ejercicio. Y esto es lo que ha provocado que inmediatamente el Gobierno del Principado, en cumplimiento de sus obligaciones, por cierto, obligaciones que ha llevado a la Constitución, el PSOE y el PP,
haya anunciado un recorte presupuestario que ahora el PSOE y el PP han recurrido, intentando modificar con carácter retroactivo la ley presupuestaria que estuvo vigente durante los últimos 30 años. Esta es la realidad del Principado. Déjeme que le haga una pregunta, porque claro, usted alude a gastos que estaban ahí macerando desde el año 2010. ¿La señora Salgado no se había dirigido a Asturias previamente? Porque claro, si eran gastos del pasado, lo lógico es que hubiese hecho su labor de inspección cuando ve que el gobierno socialista está haciendo eso. Yo no encontré ni una sola carta en los archivos, por lo tanto no sé si se había dirigido antes. Lo que sé son las cartas que nos ha dirigido en el mes de julio y en el mes de agosto. Y entre otras, trasladándonos la noticia de que el Principado tenía que recortar los gastos por haber excedido el déficit de todo el año en el primer semestre. Este tipo de controles selectivos, José, es muy normal. Es decir, cuando está el gobierno del PSOE no mando cartas, cuando llega otro y me levanta la alfombra, entonces mando cartas. Yo le quería comentar una cosa que ha citado el señor Cajo que me parece importante acerca del modelo de desarrollo económico y del año 2007 y cómo evolucionan efectivamente todos los presupuestos, porque hay que recordar que efectivamente ha habido presupuestos con superávit dentro de los gobiernos de José Rodríguez Zapatero, que todo haya hecho crack en los últimos años, bueno, pues como en el resto de Europa. Lo que pasa es que cuando compara usted a España, por ejemplo, con Alemania, es verdad que yo creo que hay que ser sinceros también en el análisis económico. Y no podemos hablar de cuál es el modelo productivo español comparándole con el modelo productivo alemán. Es que en la industria española, cuando se cierra una máquina, van al paro 20 personas y cuando se cierra una máquina en Alemania, van al paro 2, porque la tecnología es muchísimo más avanzada. Se han hecho grandes esfuerzos de inversión tecnológica en Alemania, cosa que no se ha hecho en España, porque hemos estado permanentemente basándonos en el ladrillo como gran modelo marco para evolucionar y para hacer un gran crecimiento. Pues habéis mandado 8 años. Claro, ¿qué habéis hecho en esos 8 años? Ha debido aparecer el PSOE en una nave espacial ayer y se ha encontrado el país así. Esa es la realidad. No, ¿pero qué habéis hecho vosotros? Vivir un momento donde la burbuja inmobiliaria en el mundo entero ha quebrado, ¿no? Yo sin más... Es que Lehman Brothers y la caída de Lehman Brothers también lo hizo Zapatero. Yo lo que haría, si yo fuese vosotros...